O sea, encendiendo las 4 luces más la luz de la lámpara de 18 watts, vamos a tener un consumo teórico de 0.39 amperios y nuestra pinza amperimétrica nos muestra 0.36, o sea, nos muestra un valor inferior. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Hernaldo Peñaranda Bello. En esta oportunidad les quiero explicar cómo calcular el amperaje en una residencia teniendo como variables la potencia y el voltaje. Y voy a usar esto para intentar encontrar una falla en el sistema eléctrico de mi hogar. Empezamos. Bueno, antes de eso les quiero explicar cómo funciona esta variable. Tenemos la potencia. La potencia la encontramos en los electrodomésticos, los artefactos tecnológicos de nuestros hogares. Tenemos el amperaje y tenemos la tensión, que es el voltaje. Miremos el valor de la tensión. El valor de la tensión se puede calcular si utilizamos un multímetro. En este caso tenemos este multímetro. Colocamos la opción de voltaje, le colocamos voltaje de corriente alterna. Tenemos estas dos pincitas, estas dos puntas, y las colocamos en el toma corriente, y esto nos da un voltaje de 116 voltios. Esa sería la tensión. Antes de continuar, quiero explicar brevemente cómo utilizar la pinza para medir el amperaje. Entonces, aquí hay una fuente que genera la energía. Esa fuente que genera la energía la podemos encontrar acá. Este cable negro, este alambre negro, es el que lleva la corriente, que sería la fase, y este cable blanco sería el neutro. Entonces de aquí viene la energía y sale por acá, por este cable negro, el neutro, y por este otro cable negro, la fase, y recorre el circuito del segundo piso. Entonces esa fuente de energía, aquí en el diagrama lo vemos, se dibuja 60 Hz, que sería la frecuencia en que los electrones van y vienen. Quiere decir que van y vienen 60 veces en un segundo. Entonces aquí al lado vamos a colocarle que tiene 117 voltios. ¿Sí? 117 voltios. Ese sería la corriente y la frecuencia. Entonces, aquí hay una carga, que es una carga, o sea, lo que se está alimentando. Este sería una lámpara. Vamos a dibujarle aquí que es la luz. ¿Sí? Este sería la lámpara. Entonces el cable negro es la fase, quien lleva la corriente, y el cable blanco es el neutro. ¿Sí? Se necesita fase y neutro para que se alimente esta lámpara. Entonces los electrones entran por acá. Aquí hay una especie de resistencia que hace que genere la luz, y se devuelven por acá. ¿Sí? Aunque en la vida real ellos van del neutro hacia la fase, pero por normativa o por estudio se entiende de que los electrones, o se mira que los electrones van desde la fase y pasan por el neutro. Entonces, ¿cómo medir eso? Primero que todo hay que poner la pinza acá en el cable neutro. ¿Sí? Aquí tenemos la pinza. ¿Sí? Y aquí tenemos la perilla de las diferentes tipos de mediciones que puede hacer esta herramienta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos esta pinza. Primero, como vamos a medir corriente alterna y vamos a medir es amperaje, entonces movemos esta perilla hasta
los amperajes que se vayan a medir. Si usted está seguro que se van a medir no más de 40 amperios, se coloca acá, porque se va a medir no más de 40 amperios. Si se va a medir no más de 400, o sea, superior a 40 amperios e inferior a 400 amperios, se coloca acá. Como yo sé que el consumo de cada circuito de un hogar por lo general no debería exceder los 15 amperios, entonces yo lo coloco acá, 40 amperios. Sí. Una vez lo coloque ahí, aquí en la herramienta me va a decir que va a medir los amperajes de corriente directa. Aquí está la A de amperaje. Eso no me sirve porque voy a medir corriente alterna. Entonces este botoncito, ¿sí? Puedo ver en este botoncito que me dice acá, que es la selección, color azul, y miramos aquí la herramienta y dice, bueno, 40 amperios, y el azulito veo como si fueran unas ondas, ¿sí? Como unas culebritas o unas ondas, entonces quiere decir que es para corriente alterna. Entonces el azulito va a hacer que pase de corriente directa a corriente alterna. Lo presiono y aquí vemos que es corriente alterna y amperaje, ¿sí? Vamos a medir eso. Una vez lo tenemos seleccionado ahí, ponemos la pinza y la colocamos en el cable neutro. Y el cable neutro, ¿de qué color es? Por la normativa colombiana donde se está grabando este video, el cable blanco representa el neutro, el cable negro representa la fase. En algunas partes, en otros países, se utiliza el cable marrón para la fase. En otros países se utiliza el cable azul para el neutro. Entonces aquí en Colombia tenemos el blanco para el neutro y para la fase tenemos el negro. Veremos ahí. Esta es la fuente que me genera la alimentación, que viene de por acá y va por acá. Entonces yo tengo que localizar, tengo dos opciones, o en el negro, que es la fase, o en el blanco, que es el neutro. Entonces lo voy a colocar en el neutro, tal y cual como se los mostré acá. Abro la pinza, ¿sí? Y coloco así, y automáticamente él me va a decir el consumo. Sencillo. Listo. Entonces aquí podremos ver que en el hogar hay un voltaje o una tensión de aproximadamente 116.7 voltios, que podríamos redondearlo a una tensión de 117 voltios de corriente alterna. ¿Listo? Bueno, queremos probar cómo se calcula este valor en la casa. Bueno, resulta y pasa que el segundo piso de mi hogar quedó sin su fluido eléctrico. Quise indagar qué pasaba y me encontré que la corriente para el segundo piso entra por acá y pasa por acá y se distribuye por todo el segundo piso. Aquí probé el voltaje. En este punto el voltaje estaba bien. Luego probé otros puntos, y en este punto, cuando desconecté este interruptor, me di cuenta, o sea, cuando lo desconecté y lo probé directamente, las luces encendieron. Entonces cuando lo desconecté, prácticamente la luz en el segundo piso estaba. Entonces creo, al parecer, que posiblemente esto se pudo haber bloqueado, o tal vez el sensor del baño, tal vez fue el sensor del baño el que pudo haberse bloqueado, o tal vez fueron los interruptores del otro cuarto. Bueno, de lo que les quiero explicar cómo validar o cómo verificar que los amperajes de consumo de estas luces LED son los adecuados.
Eso es lo que les quiero explicar. Entonces, primero que todo, al destapar una luz LED de esta, vamos a destapar una luz LED de esta, nos vamos a encontrar que el consumo de esta luz LED, vamos a mirarla acá, que el consumo de esta luz LED es de 7 watts. ¿Sí? 7 watts. Y esta luz LED es la misma que se utiliza en las otras tres que tiene el techo, el cielo raso. Vamos a colocarla nuevamente. Entonces ya tenemos que el consumo es de 7 watts. Bueno, si son 4 luces LED, yo tendría que multiplicar 7 por 4 y eso me daría el consumo total de las luces watt de la casa. Entonces 7 por 4 sería 28. Entonces las luces LED de este cuarto tienen un consumo de 28 watts. Entonces tengo un consumo de 28 watts. Entonces, siguiendo la ley de Ohm, nos dice que para encontrar el amperaje, yo solamente tengo que dividir la suma de toda la potencia. En este caso la suma de la potencia son 28 watts y debo dividirlo entre el voltaje presente. En este momento el voltaje presente es de 117. Vamos a realizar la operación. Entonces sería coger los 28 watts, los vamos a dividir entre 117 voltios y eso nos va a dar como tal la corriente. Entonces la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Usando la calculadora vamos a dividir 28 entre 117 voltios y eso me da 0.23 amperios, igual a 0.23 amperios. Eso es igual a la corriente de las 4 luces LED. Aquí tengo una pinza y en esta pinza vamos a comprobar que en realidad se esté consumiendo esos 0.23 amperios. Entonces aquí tenemos la pinza, la seleccionamos donde dice 40 amperios, seleccionamos aquí la parte de corriente alterna y nos da un valor de 0.23 amperios. Mire que en el cálculo también nos da 0.23 amperios. Bueno, esto no suele ser siempre exacto. Algunas veces estos artefactos tecnológicos, estos aparatos, estas luces, estos electrodomésticos te dicen una potencia, pero realmente a veces la potencia puede ser un poco más abajo o puede ser un poco más arriba. Por lo general puede ser un poquito más abajo. Entonces en este momento me doy cuenta que el amperaje de las 4 luces LED, o sea, encendiendo las 4 luces más la luz de la lámpara de 18 watts, vamos a tener un consumo teórico de 0.39 amperios y nuestra pinza amperimétrica nos muestra 0.36, o sea, nos muestra un valor inferior. Si nos mostrase un valor superior, muy superior, podríamos decir que hay un problema, pero nos muestra un valor inferior, que es de 0.36, cuando debe decir que es de 0.39. Entonces hasta el momento no hay una fuga de corriente y vamos a continuar con otras 2 pruebas más. Entonces la siguiente prueba es con la luz LED del baño.
tiene un sensor, según Mercado Libre he consultado, y ese sensor tiene un consumo de 0.45 watts, y esta lámpara es igual a la otra. Es una lámpara que tiene un consumo de, podemos ver que tiene un consumo de, en la parte de arriba, de 18 watts. Si pueden ver ahí, 18 watts. Entonces esta lámpara consume 18 watts. Entonces, con esta luz encendida, ese sensor y esta lámpara, más estas 4 luces LED, vamos a calcularlas. En el cálculo vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos lo que les comenté, 7 amperios por 4, 18 de la otra, del área del baño, más 0.4 que consume el sensor. Eso me da un consumo de 0.55 amperios. Si lo consultamos, 0.51 amperios. No es superior al que teóricamente se ha calculado. Quiere decir que hasta ahora los cálculos y los elementos están dando los valores adecuados. Y para hacer la última prueba, nos vamos a la del cuarto. Encontramos esta luz LED, y esta luz LED tiene un consumo de 12 vatios, ¿sí? Vamos a encenderla y vamos a sumarle ese valor, 12 vatios. Vamos aquí, más 12 watts serían 0.65 amperios. Miramos la pinza y da un valor de 0.58, da un valor inferior, pero esa es una luz LED dimerizable, por lo cual vamos a subirle toda la potencia que puede darnos. Vamos a subirla toda. Estoy subiéndola toda. Vamos a bajarla para ver si baja. Si bajó. Ahora vamos a subirla. Entonces este es todo el consumo que nos da. Verifiquemos. Da 0.65 y en la realidad da 0.58. Es inferior a los 0.65 amperios que me muestra con el voltaje de 117. ¿Qué pasa? ¿Qué pudo haber pasado? Que los cables aquí estén sueltos, pero los muevo, y al moverlos la luz no parpadea ni nada. Te quiere decir que no debería ser esta parte de los cables, o puede ser que esta parte estaba mal conectada, o puede ser que este interruptor táctil se haya bloqueado, porque cuando lo retiré y lo probé directamente, ya cuando lo retiré y subí los tacos nuevamente, ya estaba el fluido eléctrico en el segundo piso del hogar. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Destapar, ver si de pronto hay un condensador, alguna resistencia que tenga los valores o esté deteriorada, o revisar este sensor, abrirlo y mirar si de pronto tiene algún deterioro. Pero hasta ahora hay un fluido eléctrico, están los valores por debajo de lo que teóricamente me debe dar. Bueno, amigos, muchas gracias por su tiempo. Cualquier sugerencia o prueba que usted considere que debo hacer,
bueno, bienvenido. Muchas gracias. Hasta la próxima.